Apreciados hermanos, explico la palabra del tercer domingo del tiempo de Pascua. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 a 41. Los discípulos son llevados ante el Sanedrín. En el capítulo anterior, los líderes religiosos interrogaron a Pedro acerca de la curación de un enfermo. Él respondió que había sido sanado en nombre de Jesús de Nazaret, el mismo que ellos habían crucificado y a quien Dios resucitó. Ellos les prohibieron hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús, pero los apóstoles no obedecieron. Entonces los arrestaron y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor de noche abrió las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles: vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo el mensaje de vida. Nuevamente los apóstoles fueron arrestados y conducidos ante la suprema autoridad religiosa de la nación, que era el Sanedrín. Allí ellos responden presentando un resumen del querigma primitivo. En aquellos días el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: les habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre, y han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos, nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en él. Llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los despidieron. Ellos se marcharon del tribunal contentos de haber sido considerados dignos de sufrir desprecios por el nombre de Jesús. Desde muy temprano la comunidad cristiana sufrió persecuciones por parte de los líderes religiosos de Israel, quienes consideraban a Jesús como un blasfemo y en cabeza de Anás y Caifás le dieron muerte. Una vez que los discípulos pierden el miedo, se atreven incluso a desafiar a la autoridad religiosa. En nuestro pasaje, Caifás les recuerda que les había sido prohibido enseñar mencionando ese nombre. El nombre era un apelativo con el cual los judíos designaban al mismo Dios. Por tanto, utilizar este apelativo para Jesús equivalía a reconocerlo como el Señor. Sin embargo, nuevamente Caifás evita pronunciar el nombre de Jesús y lo llama ese hombre. Es evidente que Jesús fue una persona incómoda para los que ostentaban el poder tanto político como religioso. Pero Pedro ahora tiene todo claro y con fuerza responde: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Jesús encontró resistencia y murió en una cruz, así también sucede a los apóstoles. Sin embargo, ellos, animados por el Espíritu, permanecen fieles al Evangelio y no reciben órdenes de quienes ostentan el poder en este mundo. Sin lugar a duda que los cristianos son incómodos en un mundo de injusticias. Serán siempre incómodos para quienes vulneran los derechos y la dignidad de los seres humanos. Para concluir nuestro pasaje, Pedro hace un dramático contraste entre la acción de Dios y la de las autoridades religiosas judías. Afirma: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron. Al que fue condenado como una persona peligrosa, como un enemigo del orden establecido, Dios lo ha exaltado como príncipe y salvador. La segunda lectura es del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 a 14. Juan contempla una solemne liturgia. Desde el comienzo del capítulo 5, el autor describe una escena solemne y grandiosa. El Cordero que fue inmolado se acerca al trono de Dios, lleva en la mano derecha el libro y rompe sus sellos. El Cordero es Jesús, es el único que puede abrir y leer el libro que contiene el proyecto de salvación para la humanidad. Solamente Cristo es capaz de dar sentido a los acontecimientos de la historia para iluminar los dramas y los sufrimientos de los seres humanos. Yo, Juan, me fijé y escuché la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los vivientes y los ancianos. Eran millones y millones, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.
Y escuché a todas las criaturas cuanto hay en el cielo y en la tierra, bajo tierra y en el mar, que decían: al que está sentado en el trono, al Cordero, la alabanza y el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro vivientes respondían: amén, y los ancianos se postraban adorando. La simbología teológica del Cordero para designar a Jesús procede en primer lugar del cuarto cántico del siervo sufriente que encontramos en el libro del profeta Isaías. Allí se dice que el elegido del Señor cargó con nuestros sufrimientos, fue herido por nuestras rebeldías, fue oprimido pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. En segundo lugar, la imagen del Cordero es tomada del libro del Éxodo, donde aparece el Cordero Pascual, que es figura de liberación, cuya sangre fue signo eficaz de la victoria sobre la esclavitud. En tercer lugar, el Cordero aparecía en un contexto apocalíptico, en el libro apócrifo llamado el primer libro de Enoc. Allí indicaba una figura del poder real, vencedor de la muerte. En nuestro pasaje, el autor ha condensado la figura del Cordero en Cristo, muerto y resucitado. Él fue entronizado, asumió la realeza y se sentó en el mismo trono de Dios. Es allí donde recibe todas las alabanzas de los vivientes, de los ancianos y de los ángeles. Y todas las criaturas en los lugares más recónditos de la tierra, junto con el pueblo de Dios, unen sus voces en un canto de alegría para alabarlo. El templo donde se rinde culto al Señor es el cosmos. Hay una liturgia cósmica en la que la creación entera proclama a Cristo inmolado y resucitado como vencedor y el centro del cosmos. El sacrificio del Cordero ha transformado el corazón del ser humano y en adelante está orientado hacia el bien. La redención es universal. Es por esto por lo que quienes celebran la liturgia cósmica se regocijan con alegría. El Evangelio es de San Juan, capítulo 21, versículos 1 a 19, el tercer encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. Originalmente el Evangelio de Juan terminaba con el capítulo 20, pero posteriormente algunos de sus discípulos compusieron el capítulo 21, de donde está tomado nuestro pasaje. En él se evidencia a un grupo de discípulos que está dedicado a la actividad misionera. El autor describe el rol que tiene el resucitado en la actividad evangelizadora de la iglesia. En el capítulo anterior, el evangelista ya nos había presentado dos relatos en donde Jesús resucitado se encuentra con sus discípulos. El primero es el día de Pascua, cuando Tomás estaba ausente, y el segundo 8 días después, en el domingo, el día del Señor, cuando Tomás está presente con su grupo. El evangelista nos invita a ser presente y a encontrarnos con el resucitado en el domingo, día del Señor, el día en que se escucha su palabra y se parte el pan. El tercer encuentro de los discípulos con el resucitado acontece en un contexto distinto a los anteriores. Ya no es el domingo, sino durante la semana, en un día laboral, en la vida cotidiana. Es por esto por lo que la escena no se desarrolla dentro de una casa, sino en un lugar abierto. El evangelista quiere enseñarnos que el resucitado no solamente está presente el día del Señor, el domingo, sino también a lo largo de la semana, en nuestra actividad cotidiana. Por consiguiente, no hay división o ruptura entre la celebración comunitaria del domingo y la vida diaria. Nuestro pasaje no se puede interpretar únicamente como un relato de crónica, porque sería difícil captar el profundo mensaje que el evangelista nos quiere comunicar. Si lo consideramos como un relato de crónica, aparecen algunas dificultades, porque pareciera que por primera vez los discípulos encuentran al resucitado y no lo reconocen. Sin embargo, en nuestro pasaje dice que ya es la tercera vez que Jesús se encuentra con sus discípulos. Si fuera la tercera vez, entonces no se comprende por qué los discípulos se han olvidado de los dos primeros encuentros, como lo subraya el evangelista. Tampoco es posible que los discípulos se sorprendan por la pesca milagrosa cuando ya ha ocurrido un evento similar. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, los discípulos fueron llamados en el contexto de una pesca milagrosa. Por otra parte, pareciera que después de este episodio, Pedro y los otros discípulos hubiesen vuelto a sus casas y hubieran retomado su vida cotidiana de pescadores, porque no se habla de una posterior actividad evangelizadora.
Y si después del acontecimiento de Pentecostés ellos se dedicaron a la evangelización, entonces ¿por qué están nuevamente en Galilea? Estos interrogantes nos invitan a interpretar el texto en sentido teológico. San Juan utiliza imágenes bíblicas y teológicas para comunicar su mensaje. Por tanto, no nos interesa saber cómo ocurrieron los hechos, sino qué es lo que el evangelista nos quiere comunicar. Escuchemos cómo inicia nuestro pasaje. Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al mar de Tiberíades. La tradición cristiana ubica este episodio a orillas del mar de Galilea, en un lugar llamado Tabga, que significa 7 fuentes. San Juan da el nombre de mar al lago de Galilea y lo llama de Tiberíades, haciendo referencia a la ciudad capital de Galilea que había construido Herodes Antipas en honor de Tiberio, el emperador romano, unos 5 años antes de que comenzara el ministerio público de Jesús. Los judíos distinguían entre el océano, Yam Gadol, y el lago, pero si el evangelista llama mar a este lago es porque quiere dar un mensaje. El mar significa el mundo del mal, donde están presentes los demonios que atormentan al ser humano. Jesús había dado la misión a sus discípulos de llegar a ser pescadores de hombres, es decir, sacarlos del mar, del mundo del mal que los absorbe y los consume. Es allí donde están trabajando los discípulos durante la semana. La pesca es el símbolo de la actividad apostólica y consiste en sacar al ser humano de la muerte, de la situación deshumana en que se encuentra. Tiberíades era una ciudad pagana. De este modo se enfatiza que los discípulos están llamados a sacar a las personas de la vida pagana, a liberarlas de la idolatría. Es también un símbolo de nuestro mundo que aún hoy sigue siendo inhumano, idolátrico, sin fe, lleno de mal, violencia, guerras, corrupción, homicidios, robos, etc. Pero es a este mundo, así como es al que nos envía el Señor. No nos envía a donde las personas están en tierra firme, sino al mar, donde existe el mal. Escuchemos cómo continúa el relato. Jesús se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Les dice Simón Pedro: voy a pescar. Le responden: nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Este grupo de 7 discípulos, diverso entre sí, representa a toda la comunidad cristiana. Es una comunidad comprometida en la misión y abierta a todas las naciones. La presencia de cada uno de estos discípulos tiene un simbolismo. En primer lugar aparece Pedro, que tiene su propia historia. Es el discípulo que le ha costado trabajo acoger la propuesta de hombre nuevo capaz de donar la vida. Cuando Jesús dijo que iba a morir a Jerusalén, él se opone inmediatamente. Es la imagen del discípulo que da su adhesión al Señor, pero continúa pensando como antes, y es fácil que caiga en la negación del Maestro. Esta es la imagen de Pedro, un hombre frágil, pero es quien guía a la comunidad. El segundo personaje es Tomás, llamado Dídimo, es decir, gemelo. Es el que se aleja de su comunidad, pero regresa. A él le cuesta trabajo creer, quiere verificar. Es la imagen de tantos cristianos que tienen la tentación de abandonar la comunidad, luego vuelven porque no encuentran algo mejor fuera y quisieran creer, pero necesitan pruebas, signos o milagros. El tercer personaje es Natanael o Bartolomé. Es un discípulo común y corriente, sin pretensiones, que tiene su corazón puro, limpio, pero que cree hasta cuando Felipe le presenta al Señor. Jesús lo encuentra debajo de la higuera. Estar sentado debajo de la higuera es signo de paz y bienestar. Natanael es una persona que está en paz. Esta es la imagen del discípulo sincero que no cree sino hasta cuando encuentra alguno que da testimonio de Cristo. En cuarto lugar, aparecen los hijos de Zebedeo, llamados también hijos del trueno, porque son intolerantes, buscan polémica, ven enemigos por toda parte. Ellos aparecen en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, cuando ven que uno que no pertenece al grupo está expulsando demonios en el nombre de Jesús. Piden al maestro que se lo prohíba. Y en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, cuando fueron rechazados por los samaritanos, ellos piden a Jesús que haga llover fuego del cielo para que queme a estos malvados. Jesús les reprocha fuertemente esta actitud.
Estos dos discípulos representan a aquellos cristianos que piensan que son los únicos capaces de hacer el bien y los demás, si no están con nosotros, es porque están en contra nuestra. En quinto lugar, aparecen también otros dos discípulos anónimos para completar el número 7, que significa totalidad. De ellos no se dice el nombre, y es porque si no nos reconocemos en los anteriores discípulos, entonces somos nosotros estos dos discípulos, con nuestras características buenas o malas, con nuestras fragilidades. Estos dos discípulos también pueden representar a quienes son discípulos sin saberlo. Son las personas de buena voluntad que trabajan con los mismos objetivos de los cristianos, hacer más humano este mundo. Son los que construyen paz, amor y reconciliación. Ellos, a pesar de no estar bautizados, están en la misma barca y cumplen la misma misión que Jesús ha confiado a sus discípulos. Es decir, en la barca hay espacio para todos porque se trata de construir un mundo nuevo. Pedro invita a este grupo de discípulos a pescar y aquí el relato se convierte en una parábola. Pedro no da órdenes, sino que involucra a los discípulos en la actividad. Es el símbolo de quien dirige la comunidad cristiana, sigue a Cristo e involucra a sus hermanos con su vida. Los cristianos no son subordinados, sino personas que pertenecen a una comunidad por elección libre, porque comparten la misma misión. En este sentido, Pedro en su primera carta escribe a los ancianos que presiden la comunidad: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por la obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. En nuestro pasaje se dice que los discípulos fatigan toda la noche sin obtener resultados. La noche es un elemento negativo. Es un simbolismo que encontramos en el libro del Génesis, cuando Dios crea el mundo, todo era caos y oscuridad, y Dios dijo que haya luz, y apareció la luz. Los discípulos trabajan en la tiniebla, les falta la luz del resucitado y su palabra. Cuando el hombre trabaja en la oscuridad con sus propios criterios, obtiene muy poco o nada. En este sentido, San Pablo dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Escuchemos cómo aparece la luz del resucitado. Al amanecer Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron: no. Les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. Cuando termina la noche, Jesús está de pie a la orilla del mar, pero los discípulos no lo reconocen. El simbolismo es muy hermoso. Mientras los discípulos están en el mar, Jesús está en tierra firme y está de pie porque ha resucitado, está en el mundo de Dios. Jesús ya cumplió su misión, pero no abandonó a su comunidad, la acompaña, colabora en la obra misionera que están llevando a cabo sus discípulos con dificultad. Ellos no saben que quien está ahí es el Señor, porque Jesús no tiene el aspecto corporal que tenía durante su vida terrena. Ya no se le puede ver con los ojos materiales, pero los discípulos comienzan a intuir quién es el que está presente. Jesús los llama con ternura, hijitos, y les pregunta por el alimento. En el texto griego, la pregunta de Jesús es: ¿tienen algo que agregar al alimento? Es decir, si ellos pueden adicionar algo al pan que ya tienen. La respuesta es negativa, están desilusionados porque han fatigado demasiado sin obtener nada. Muchas personas se empeñan en construir la paz duradera con criterios humanos y solo logran una tregua entre guerra y guerra, porque se dejan llevar por sus egoísmos y sus astucias. Muchos se dedican a trabajar por eliminar el hambre en el mundo, pero aún no se logra porque todavía se acapara el alimento. Gastamos muchos recursos, pero no logramos un mundo justo o lo necesario para tener una vida humana con dignidad. Sin el Evangelio estamos en la tiniebla y no logramos resultados. Jesús dice que para obtener óptimos resultados hay que echar las redes hacia la derecha. Es un simbolismo. La derecha es la parte positiva del ser humano, la parte humana, mientras que la izquierda es la parte negativa. Pero el instinto ha llevado a los pescadores a arrojar las redes hacia la parte equivocada.
Para poder sacar al hombre del mundo del mal, hay que agarrarlo del lado bueno, del lado positivo que hay en él. Si tomamos la parte negativa con reproches, insultos, sacando a la luz su pecado, no se obtiene nada. Ahora aparece el discípulo que reconoce al maestro. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír Pedro que era el Señor, se puso el vestido porque se lo había quitado para poder trabajar y se tiró al agua. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos 100 metros. El discípulo que Jesús amaba no es Juan, sino que representa al discípulo auténtico, aquel que en medio de tantas voces que hay a su alrededor sabe reconocer la voz del maestro, por tanto está en grado de identificarlo e indicarlo a sus hermanos. Cuando Pedro sabe que es el maestro, se puso el vestido y se tiró al agua. Parece un gesto contradictorio. El pescador no se pone el vestido para arrojarse al agua, sino que lo utiliza para protegerse del frío de la noche durante la pesca. Por tanto, para tirarse al agua se quita el vestido. El verbo griego que se utiliza aquí es diaxonimi, que es el mismo que se utiliza para cuando Jesús se pone el delantal para lavar los pies de sus discípulos. En ese momento Pedro no entendía la actitud de servicio y de donar la vida del maestro. Ahora es él quien se viste, es decir, entiende completamente y se pone el vestido del servicio. La primera persona liberada es Pedro. Ahora él sí que da la adhesión total al maestro y se lanza al mar para salvar a las personas. Se lanza al agua, que son las aguas del bautismo, en la que mueren todas las acciones del mundo antiguo y la persona adquiere el vestido nuevo, signo de su nueva vida. Como dice Pablo a los colosenses: como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y también a los romanos escribe: vístanse del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. La barca que utilizan los discípulos es pequeña y representa a la iglesia. No es un enorme transatlántico como el Titán, es pequeña, pero con una misión muy grande. Esta barca es la que lleva a puerto seguro, conduce a la vida a los seres humanos que están en situación de muerte. Y continúa nuestro relato. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dice Jesús: traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red completa de pescados grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús ya resucitado a sus discípulos. El texto dice que los discípulos descienden de la barca y ven brasa, pescado y pan, pero no dice que ellos han visto a Jesús. El fuego y la brasa evoca inmediatamente la casa donde Pedro se calentaba en la noche en que niega a Jesús, es decir, hace referencia a su vida pasada. Ahora nuevamente alrededor de esta brasa encuentra a Jesús. Pescado en griego se dice iktis, y los primeros cristianos utilizaban cada letra de esta palabra para formar un acróstico: Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Es decir, en el pescado se reconoce la presencia del resucitado y era uno de los signos que identificaba a los cristianos. Y finalmente aparece el simbolismo del pan, que hace referencia a la vida de Jesús, que ha sido donada como alimento para todos. Los pescados que trae Pedro son el símbolo del fruto de la misión de los apóstoles en la iglesia. Representa a toda persona que ha sido pescada de las aguas de muerte de la vida pagana y es conducida a Cristo. Y aparece el número de los pescados, 153, que ha dado origen a muchas interpretaciones, pero todas indican plenitud, completitud. 50 por 3 más 3 son números simbólicos en la cultura judía. 153 es un número triangular que resulta de la suma de los números 1 a 17. El número 17 no es un número bíblico, pero sí lo son el 10 y el 7.
Ambos simbolizan plenitud y universalidad. Otra explicación fue dada por San Jerónimo. Según él, los naturalistas antiguos distinguían 153 especies de peces. Así el número haría alusión a la totalidad de la humanidad reunida en una misma iglesia. En cualquier caso, significa totalidad y universalidad. Este es el resultado que obtendrá la misión que Jesús ha confiado a la iglesia. Se trata de capturar a toda la humanidad. Es la salvación universal. Es aquí cuando aparece el signo eucarístico. Jesús toma el pan, lo parte y lo da a sus discípulos. Lo mismo hace con el pescado que ha sido traído. Dejarse salvar no significa guardar el alma para el más allá, sino que indica abandonar la situación de vida antigua y acoger la propuesta de hombre nuevo que ofrece Jesús. De este modo el discípulo también se hace alimento para sus hermanos, les lleva gozo y esperanza. Así se construye el reino de Dios. Y ahora escuchemos cómo concluye el relato. Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Pedro tomó la iniciativa de ir a pescar y luego presenta al resucitado la red llena de pescados. De esta manera se describe la misión que Pedro cumple en la comunidad cristiana a lo largo de la historia. Él preside la obra apostólica y mantiene la unidad en la iglesia. 3 veces Jesús pregunta a Pedro si lo ama, pero en griego las 2 primeras veces Jesús utiliza el verbo griego agapein, que significa amar donando la vida por el otro. Es el amor con que amó Jesús. En cambio, para la tercera vez se utiliza el verbo philein, que significa la expresión del amor humano, de donde viene el término filantropía. Es aquí cuando Pedro expresa su tristeza, porque su amor no es capaz de igualar al del Maestro, pero sin embargo dice: tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es como si Jesús dijera a Pedro: aunque tu forma de amar sea distinta, igual darás tu vida, porque cuando llegues a viejo, serán otros a conducirte a donde no quieras ir, incluso al martirio. Es decir, serás colocado en la posición de donar tu vida. Vas a experimentar el arresto, el encarcelamiento y finalmente vas a morir en una cruz. Jesús pide a Pedro apacentar el rebaño, ser el pastor, no para dar órdenes con ínfulas de poder, sino mediante el servicio y el don de la vida, llevando a su rebaño el alimento de la palabra de vida. Jesús le confía esta misión porque conoce muy bien a Pedro, sabe que es un hombre frágil, que se gana los reproches del Maestro, pero nunca desconfía de él. Con la misión de cuidar de las ovejas, el resucitado está pidiendo a Pedro una conversión completa, un cambio radical en su forma de pensar y de actuar, un amor incondicional. Y esto es también lo que el resucitado pide a cada uno de nosotros. Les deseo feliz domingo y felices Pascuas.